Así es de que, amado pueblo, lo quiero invitar a que nos pongamos de pie, o que se pongan de pie, y vamos a ir a la palabra del Señor. La vamos a abrir en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, Dios va a hablar a nuestras vidas a través de esa palabra profética que le envió. Así de que recuerde que lo que nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento viene a ser la sombra de lo que habría de venir en el Nuevo Testamento. Así de que nosotros ahora como iglesia absorberemos lo que Él quiere darnos en este mensaje de vida a través de su palabra. En el libro de Daniel capítulo 5, y vamos a ver los versículos del 24 al 31. Vamos a ver una porción preciosa, una porción de la cual yo lo invito a que usted se concentre. Metámonos en el tópico, metámonos en la lectura, y vamos a ver cómo Dios está hablando a nuestras vidas, y que en vez del personaje que va a surgir, que no es Daniel, nosotros vamos a ver cómo es que cada uno de aquellos que no camina conforme al plan de Dios, conforme a su diseño, tarde que temprano llega al cumplimiento de Dios a sus vidas. Amén. También, mis amados, en el libro de Daniel capítulo 5, vamos a ver sus versículos del 24 al 31. Para quien no lo tiene, está aquí en la pantalla, y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, en el libro de Daniel 5, 24, y dice así: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Vamos a orar. Amado Padre, Señor que estás en gloria, en esta hora, mi Rey, nos ponemos delante de ti, dándote las gracias, porque nos permites, oh Dios, llegar a tu palabra. Y Cristo le dijo a los religiosos: ciertamente vosotros escudriñáis las Escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna, pero en el día de hoy, Padre, la escudriñamos con ese entendimiento, y venimos, oh Dios, con el Espíritu dispuesto para que tú hables a nuestras vidas. Permítenos, oh Padre, que la palabra que en el día de hoy cause rema en nosotros, que traiga revelación, que provoque entendimiento, Padre, que sea usada y puesta en nuestra alforja, para que podamos reconocerla, oh Dios, y en el tiempo de necesidad podamos hacer uso de ella, porque es una palabra que tú envías a tiempo y fuera de tiempo con un propósito especial. Mi Dios, en esta hora, estos labios se abrirán, no con un propósito personal, sino en el de ser usados únicamente como un instrumento a través de los cuales, oh Dios, tú traerás tu palabra y traerás el mensaje de vida a aquel que tanto presente como en el medio de Facebook, tú permitirás que llegue a tu favor a sus vidas. Te damos las gracias por tan grande privilegio, mi Rey amado. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias doy a mi Dios por este tan grande privilegio que una vez me da de estar acá frente a ustedes. Pero en el día de hoy vamos a ver cómo es que Dios ha puesto en nuestras vidas el entendimiento. Recuerde que hemos llegado a este lugar porque esta es la escuela espiritual a través de la cual Dios habla en nuestras vidas. Así de que lo que nosotros vamos a escuchar en este día es Dios permitiéndonos poder crecer en Él, poder llegar a su conocimiento. Así de que si cualquier persona sabe mucho de la palabra, se convertirá en un teólogo, en un conocedor. Pero Dios no busca teólogos, Dios no busca conocedores amplios de la palabra, sino Él busca creyentes, aquellos que al escuchar la palabra la ponen por vida en sus obras y la convierten así en creyentes de Dios. Así de que Dios busca a aquellos que al leer su palabra puedan entenderla y ponerla por obra. Los conocedores de la palabra, los teólogos, ellos se encuentran dando conferencias, pero Dios no busca conferencistas, Dios no busca teólogos con mucho conocimiento.
Él busca personas que después de leer su palabra, la ponen por obra y dijo Jesucristo, y esos serán mis discípulos. Amén. Así que en el día de hoy, Dios me permite una palabra de la cual ya la palabra del Señor la da por título la escritura en la pared. La escritura en la pared es algo de lo que nosotros en el día de hoy Dios nos va a permitir entender. Así que en el día de hoy no es nada personal con nadie, sino es algo que Dios me permite en su palabra, y Él nos va a dar a conocer cuál es el uso que nosotros debemos darle a las cosas de Dios, a las cosas que son sagradas. Recuerde que nosotros, ciertamente este lugar es rentado, estas paredes han sido pintadas y es un lugar agradable a nuestros ojos, pero lejos de ser la estructura física que nosotros vemos acá, en el reino es reconocida como casa de Dios. Así de que aunque el mundo diga que este es un lugar del que quiera, pero en el reino de Dios es reconocido este lugar como casa de Dios, como un lugar en el cual Dios convoca a su pueblo para poder dar instrucción y poder todos juntos crecer en su palabra. Amén. Así de que en el día de hoy dije, ya no vaya a pensar que es algo personal, sino es algo para alimento espiritual, es algo para crecimiento. Es algo que nos va a hacer entender que ciertamente las sillas, las mesas y todo lo que nosotros vemos dentro de este lugar no es ni del pastor, no es de la familia pastoral, no es de nadie, sino recuerde que cada una de estas cosas ha sido consagrada para Dios. Cuando nosotros venimos a la oración los miércoles a las 7 y venimos los sábados a las 6 de la mañana, nosotros consagramos este lugar. Oramos para que Dios bendiga este lugar, para que cada rincón de este lugar sea envuelto en la atmósfera de Dios, que sea cubierto con la sangre de Cristo, que las almas que lleguen a este lugar reconozcan que este es un lugar en el cual Dios habla a su pueblo. Amén. Así de que este lugar, dije ya, lejos de ser lo que físicamente es, se convierte en una atmósfera espiritual en lo que Dios quiere que sea en esta casa. Amén. Así es de que ese es el tópico principal, o sea, las sillas, las mesas, el púlpito, el altar, los instrumentos, todo lo que nosotros vemos en este lugar. Déjeme decirle que no es nada de nadie, sino es algo que pertenece a Dios. El dinero mismo que es puesto en el alfolí no es ni del pastor, no es ni del secretario, del tesorero, no es de nadie, sino que es del contador que está ahí arriba, y ese es Dios mismo. Amén. Así es de que ese es el tópico que Dios me trae en este día, y para lo cual vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder agradar el corazón de Dios. Ciertamente la Biblia nos da diferentes versículos que nos alimentan el espíritu. Hay versículos que ciertamente nos dan a conocer la libertad que hay en Dios, la libertad que hay en el espíritu, las promesas que Dios ha puesto en nosotros, y nos da muchas cosas que nosotros recibimos de una manera agradable porque nos trae beneficio como pueblo de Dios, como hijos suyos. Pero muchos no aceptan cuando Dios habla de algo diferente que no sea promesa. Recuerde que nosotros como hijos, nosotros tenemos ciertamente derechos y obligaciones. Como hijos tenemos nosotros el derecho que nuestro Padre nos reciba, que nuestro Padre tenga atención en nosotros, pero también como hijos tenemos la obligación de honrar a nuestro Padre. Recuerda que la palabra declara que honra a tu padre y a tu madre, honra a tus padres, y ese es el primer mandamiento con promesa. O sea, cada cosa que nosotros vemos trae un efecto de causa, trae un derecho y una responsabilidad. Como hijos que somos en este país, como ciudadanos que somos de esta sociedad, recuerde que nosotros nos vamos a mover por lo ya establecido en la Constitución de este país. Por ejemplo, si ahí hay un 4 stops, si usted se lo pasa sin hacerlo, el policía está ahí y lo para, porque son reglas que ellos ya han establecido. Entonces nosotros tenemos derechos como ciudadanos de esta sociedad, pero también tenemos responsabilidades, compromisos, obligaciones en las cuales nosotros debemos cumplir para ser aceptos dentro de esta sociedad. Así de que ciertamente los juicios a nosotros quisiéramos no escucharlos, quisiéramos no recibirlos, quisiéramos solo recibir las cosas agradables. Es como que si nosotros sintiéramos algún malestar en nuestro cuerpo. Yo he escuchado testimonios muchos, mayormente personas de edad, americanos, hispanos, lo que sea, de que a veces tienen malestar en sus cuerpos, pero no quieren ir al médico. A veces me dicen, cuando platico con ellos, dicen, no, es que me da temor, me da miedo que me digan que tengo algo que yo no quiero saber.
A veces yo le digo, pero si no lo sabe, va a ser algo que le va a afectar más a lo que quizás su cuerpo tenga. Pero si usted lo sabe, quizá le va a ayudar para evitar hacer lo que le afecte y entonces pueda de alguna manera sobrellevar el mal que lleva. Amén. Así de que eso es lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy. Porque muchos enfermos ciertamente no quieren llevar su condición. Muchos enfermos se jactan de estar bien, pero dentro de ellos hay algún malestar del cual nosotros tenemos en el día de hoy, con el favor de Dios, que disipar, que dejar a un lado, someternos a que Dios hable a nuestras vidas y caminar para poder ser guiados y llegar a nuestro destino final como hijos de Dios que somos. Amén. Así de que la historia que nosotros hemos visto, déjeme decirle que le voy a recordar un poco, porque los versículos que nosotros hemos leído van a dar entrada al mensaje central de lo cual Dios me permite en este día. Pero para entenderlo, voy a retroceder un poco para que podamos ver por qué es que la lectura que nosotros tuvimos se dio ahí y cuál es la razón por la cual nosotros comenzamos en ese lugar. Estamos viendo a un pueblo de Dios, a un Israel que se encuentra cautivo en la ciudad de Babilonia. Recuerde que Babilonia es lo que ahorita es conocido como Irak, allá en el Medio Oriente, en el Mediterráneo, lo que ahora es Irak, donde han salido muchos personajes que han tenido vidas sanguinarias. Es conocido Babilonia bíblicamente, pero ahora se conoce como Irak. Israel estuvo ahí cautivo 70 años para cumplir el juicio que Dios había establecido para ellos por su idolatría, porque no hicieron caso a lo que Dios había establecido cuando estaban ellos en Israel, en Jerusalén. Así de que cuando esto se da, esta historia que se da que en los placeres del pueblo, recuerde que cuando cada persona, cada pueblo, cada habitante, cada nación, porque nosotros nos vamos moviendo y extendiendo cada vez más. Recuerde que cuando Jesucristo habla en el libro de Hechos 1:8, y Él dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos. Pero ellos estaban en ese momento en Jerusalén, y Jesucristo habla de extenderse. Jesucristo dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el plan de Dios ciertamente está a nivel mundial, porque no hay persona que no haya sido tomada en la cruz del Calvario, sea la condición que tenga, sea la preparación que tenga. Cada uno de nosotros como ciudadanos de acá de este mundo, déjeme decirle que somos una pieza única dentro del encabezado de Dios para que formemos parte de su reino. Amén. Así es de que lo que la sociedad ha hecho de establecer niveles sociales, de que los ricos, los de sociedad media y los pobres, eso en Dios, déjeme decirle que no está establecido, sino por el hombre dentro de un corazón arrogante que ha venido a poner sectores, secciones, para que los mismos hombres sean delegados. Amén. Pero el Dios que en el día de hoy vamos a ver, ciertamente es aquel que quiere que nosotros entendamos que como pueblo suyo tenemos ya un entendimiento mayor. Los de allá afuera no tienen el privilegio que usted y yo tenemos. La palabra de Dios ellos no la tienen, no la conocen, y si la han visto no se interesan por ella. Así de que el privilegio viene a nosotros como iglesia. Así de que en el día de hoy vengo a mentalizarme, vengo a estructurar a una iglesia, a un pueblo que quiera crecer fuera de la mentalidad de allá afuera, sino que quiera ser estructurado, quiera ser preparado para poder entonces recibir nuevas herramientas y caminar de una manera más aceptable delante de los ojos de Dios en los días que están por venir. Amén. Así de que digo esto porque en los primeros versículos, en los primeros 4 versículos, quiero llevarlo ahí en el libro de Daniel 5, pero sus versículos del 1 al 4, usted se dará cuenta cuál era la vida de este hombre Belsasar, del cual tuvimos lectura, para que nos tomemos una idea de por qué es que Dios con su mano de poder usa su mismo dedo para poder escribir sobre una pared algo que era juicio para este hombre. Vea usted, en el libro de Daniel, en el capítulo 5 mismo, que es donde estamos, pero veamos los primeros 4 versículos. La palabra del Señor dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata
que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que le viesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Amén. Así de que estamos viendo un panorama, un ambiente de un hombre que está fuera completamente del sentir de Dios. Un hombre que hace su misma autoridad, pone su propia voluntad y se encuentra preparado en un ambiente en el cual este hombre, la Biblia lo da a conocer como orgías. O sea, en 1000 príncipes que han llegado con sus esposas y con sus concubinas. O sea, tome en cuenta de que cada príncipe llevaba una esposa y una concubina. Concubina era una mujer que se encontraba después de la esposa reconocida. Concubina era una que no era su ama, o sea, no era quien le servía al rey, sino estaba de por medio, pero esta concubina tenía privilegios para ser tomada como mujer, incluso podía tener hijos del rey aceptados por lo que era su esposa de manera matrimonial. Así de que 1000 príncipes se encuentran en un entorno con sus mujeres, con sus concubinas, teniendo fiesta, bebiendo, haciendo toda negatividad en un campo. Es como aquellos que siendo parte del pueblo de Dios, aquellos que tienen a Cristo en su corazón, y dicen, voy a ir a una fiesta como quieras, una fiesta que solamente hoy vendré y ya mañana nuevamente retomo mi vida. Déjeme decirle que nadie sabe, Jesucristo dijo, porque no sabéis ni el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir a la tierra. O sea, el arrebatamiento de la iglesia surgirá en un, dijo Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, en un momento en el cual la rectitud se deje y se doblegue a algo negativo en ese mismo instante. La presencia del Dios viviente a través de Cristo puede venir por su pueblo y ser dejado en la parte donde se encuentra. Amén. Así de que estamos viendo una celebración, una fiesta que tenía este rey Belsasar. Ciertamente con esta cantidad de personas, de las cuales posiblemente eran 3000 o algo así, no sabemos cuántas concubinas, no sabemos si cada uno de ellos tenía una concubina, pero sí sabemos que tenían sus esposas. O sea, es una cantidad grande, pero vea usted cómo es que este gobernante se ha salido de un lugar del cual Dios ya lo ha establecido para que él gobierne el pueblo. Llega Nabucodonosor. Hemos leído la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor toma control de Jerusalén y se lleva a los cautivos, pero consigo también se roba los utensilios, los vasos de oro y de plata que habían sido consagrados a Dios. Por eso comencé hablando precisamente del lugar. Porque todo aquello que es consagrado es separado, es santo, ha sido puesto en un lugar aparte porque Dios toma cuidado de él. Es como cuando el Espíritu de Dios habla a la iglesia primitiva y le dice, hey, hacerme un lado a Pablo y hacerme un lado a Bernabé, porque para ellos yo tengo un ministerio especial, apartármelos. Cada uno de nosotros, déjeme decirle, que se ha convertido en un ministro competente de Dios, en un vocero de Dios, en un heraldo de Dios, en una flecha de Dios, en una luz de Dios. Cada uno de nosotros ha sido puesto por parte del cielo, Dios obrando desde las alturas para hacernos instrumentos especiales a través de los cuales este mundo tiene que reconocer que el Dios del cual nosotros predicamos, Jehová de los ejércitos, no es una fábula, no es un mito, no es una historia, no es un cuento de hadas, sino es una verdad establecida desde el cielo, a través de la cual Dios lo estableció por hombres ciertamente, pero la revelación del Divino Espíritu vino a cada uno de ellos para que las generaciones fueran salvas hasta la última que se la levantara. Amén. Así de que, ¿cómo es que este hombre que no tenía conocimiento de Dios, no tenía temor de Dios, no tenía respeto de Dios, cómo es que él, porque cuando usted lee la historia en los versículos anteriores, se dará cuenta que él y su padre, uno llamado Nabonido, es su padre, tanto él como su hijo mayor, que es Belsasar, entre los dos dirigen a un pueblo. Y déjeme decirle que Jesucristo dijo, porque un
un pueblo dividido no prevalece, un reino dividido no se mantiene. O sea, dos hombres dirigiendo con diferentes ideas a un pueblo, encauzándolo según ellos al lugar para el que para ellos era el más adecuado. Estos dos hombres gobernaron 22 años en Babilonia. 22 años fue sometido ciertamente el pueblo de Dios. Fue sometido por 22 años bajo una tiranía de la cual, como vivió Cuba en un tiempo a través de Fidel Castro, una tiranía de la cual solo los reyes y las grandes autoridades hacían a su manera lo que ellos querían. Así de que Belsasar, estoy dando esta idea para que entendamos de qué se trata la lectura que nosotros hemos tenido. Pero nos estamos enfrentando con una autoridad que no tiene temor de Dios, como en este país. Recuerden, este país creció porque Dios puso su mano de bendición sobre él. Este país ciertamente en sus principios bendijo a sí mismo a muchos países. Tan es así que hasta el día de hoy muchas iglesias misioneras, iglesias que han reconocido que el reino de Dios necesita expandirse y no un hombre sentarse ciertamente en un trono para recibir privilegio personal, no, sino que han reconocido que la iglesia ha sido llamada ciertamente, pero no como autoridad que se quede plasmada en un lugar, sino como aquella que se ramifica, aquella que lleva las misiones, aquella que lleva la palabra del Señor a otros lugares. Y al principio este país, déjenme decirle que Dios lo bendijo grandemente, porque ciertamente este país envió y envía hasta el día de hoy muchos misioneros para que la honra sea para Dios, llevando su palabra y transforme vidas y nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Así de que la misión de este país, déjenme decirle que ciertamente al principio cumplió su papel. Pero Dios necesitaba ser puesto en el corazón de la autoridad. Vea usted que cuando el guía, cuando la autoridad, cuando aquel que lleva el cántaro va por dirección opuesta, porque no va guiado por el cielo, automáticamente todo lo que lo sigue también van a dirección contraria. Y era lo que estaba pasando con el rey Belsasar. Este rey hacía nada más su propio conflicto. Creaba nada más su propio ambiente. Creó una fiesta en la cual vino brotaba a granel por todo lugar. Todos los hombres presentes estaban embriagados. Pero dice aquí en el versículo 3 que cuando él ya estaba bajo el efecto del vino, hizo entonces traer los vasos que habían sido ya separados para Dios. Y vea usted lo peor de eso, que dice en el versículo 4 que entonces dice que lo dieron para poder venerar a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, dioses que dice la misma palabra, que no hablan, tienen oídos, no oyen, tienen boca, no hablan, tienen una cabeza, pero no piensan, no responden. O sea, dioses que son dioses de madera, dioses de estuco, dioses que no tienen el poder, que son aquel que, como dice la palabra en el libro de Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios, no dice de uno de los dioses, no dice del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, vengo a predicar a un Dios que, déjeme decirle, que no hay que plasmarlo en ninguna pared, no hay necesidad de poner oro o plata en él porque ella tiene necesidad puesto que es el dueño. No. La palabra me enseña en Ageo que él es el dueño del oro, de la plata, de la tierra, de todo lo que existe en la tierra, de usted y de mí, porque dice el salmista, porque tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo tuyo somos, ovejas de tu prado, y si somos pertenencia suya, déjame decirle que cualquier cosa que usted le traiga, aunque sea en bandeja de plata o de oro, déjame decirle que es como entregarle una mínima cantidad de algo que es suyo. O sea, lo que es de él, automáticamente, déjeme decirle que es pertenencia suya. Usted y yo no tenemos ya la autoridad de hacer con nosotros lo que nosotros nos plazca. Si nosotros somos pertenencia de Dios, déjeme decirle, si nosotros lo aceptamos a Él como Rey, si nosotros somos esclavos, el Rey tiene autoridad sobre mí, porque es el Rey el que tiene que decirme qué es lo que yo debo hacer. Pero si yo limito unas cosas, oh Rey, dime qué debo hacer en esta sección. Pero yo hago en esta sección mi voluntad, déjeme decirle, que la palabra declara que
ciertamente por cuanto no tenemos identidad, que no somos fríos ni calientes, sino somos tibios, dijo Jesucristo, automáticamente os vomitaré de mi boca. Amén. Así es que vamos a ver a un pueblo que ciertamente ya metido en la borrachera, bajo los efectos del licor, bajo los efectos del control que tiene en la mente el licor. Porque déjenme decirle, estudios se han dado en estadística a nivel nacional y a nivel mundial, que de todos los asesinatos que se dan, el 25% de ellos es a causa del licor. Los hombres mueren, se matan, asesinan, cometen cualquier atrocidad, algunos bajo efecto de droga. Pueden ponerle a cualquier droga, pero el 25% de esos problemas los da precisamente el alcohol. ¿Por qué cree usted? Porque la mente del hombre, el cerebro del hombre es dormido completamente y no tiene control sobre sus actividades. ¿Por qué cree usted que en el libro de Apocalipsis la palabra declara que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Porque Dios quiere en su libre albedrío que usted y yo tengamos el conocimiento pleno de nuestras actitudes. Si yo reverencio a Dios, si yo quiero ser sacerdote de Dios como en el Antiguo Testamento, yo debo mantenerme intacto, íntegro. Este altar tiene que mantenerse consagrado, este altar tiene que mantenerse vivo, este altar tiene que mantenerse dispuesto para que cuando aquel me llame y quiera cualquier obra que este altar realice, este altar esté en la condición de poder servirle porque ha sido consagrado, porque ha sido sagrado y preparado para que Dios haga obras a través de él. Amén. Así de que, ¿cómo es que nosotros queremos ser la respuesta para que Dios venga y a través de nosotros haga obra? Los vasos sagrados, déjenme decirle que en los vasos sagrados que mandó traer Belsasar había morado. Y hay quienes dicen, no, solo fueron unos vasos de oro, vasos de plata, pero déjenme decirle que el poder no está en el material. O sea, el poder no está en que usted es ser humano. El poder es porque Dios ha puesto su soplo dentro de usted. La palabra declara en el libro de Génesis 2:7 dice, y creó Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, lo que le daba vida no era que lo había formado del polvo, lo que le dio vida fue a través del soplo de Dios. O sea, el valor suyo, el valor mío, no se encuentra que, yo tengo las uñas recortadas, tengo la mano más corta que la otra. En defectos no está la presencia, porque déjeme decirle que el favor de Dios en usted y en mí no está ciertamente en la estructura, aunque en la perfección de Dios, que no se ha equivocado ni lo hará. Usted y yo delante de los ojos de Dios somos perfectos cuando venimos a través de los pies de Cristo a su presencia, y entonces hacemos la obra que Dios quiere a través de nosotros. O sea, el valor suyo y el mío, déjeme decirle que está ciertamente en que usted y yo hagamos aquello para lo cual hemos sido enviados a hacer. Amén. El altar, el púlpito, los instrumentos musicales, las sillas han sido consagradas a Dios. Al subirnos a este lugar, tenemos que, como dijo Pablo, tener temor y temblor de Dios. Presentarnos delante de Dios, como le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia, con delicadeza, con cuidado, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo voy a abrir hoy el servicio porque me han dicho que lo abra, no me importa. Vengo y agarro ahí la Biblia ya antes de subir, la tomo y paso como sea, vengo como sea. No. Déjeme decirle que delante de los ojos de Dios, todo esto que está aquí adentro, que ha sido redundado para su uso, todo esto ha sido consagrado. Le doy mal uso a las sillas son de Dios. Le doy mal uso a todo lo que Dios ha puesto acá. Déjeme decirle que usted está haciendo un daño a todo lo que no es pertenencia de ningún mortal, sino que es pertenencia de Dios. Yo todo lo que viene al alfolí me lo meto a la bolsa, lo gasto de la manera que quiero. Yo tengo que entregar cuentas y entiendo que ciertamente esto no es mío, sino es de Él, y Él es el dueño. Por eso dice en el libro de Gálatas 6:7, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo hago lo que quiero con las cosas de Dios. Déjeme decirle que se puede ocultar del ojo cualquiera, pero hay un ojo 24/7, hay un ojo 360
365 días que están siendo puestos sobre usted. No importa si usted le miente al pastor, no importa si usted hace algo escondido del pastor, no importa si usted es injusto donde sea, pero déjeme decirle que en el pastor no hay juicio, el pastor mismo será pasado a juicio, y el único juez que se encuentra viéndolo a usted y a mí es aquel que nos hará pasar para que cada uno entregue, dice la palabra, y reciba conforme a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Padre Todopoderoso. Amén. Así de que déjeme decirle que las cosas que Dios prepara para su reino, todo es consagrado. El mal uso que cualquier persona puede hacer, puede jactarse de ser inteligente, pero Dios dice, la sabiduría del hombre ciertamente es insensata delante de mis ojos, porque aquellos que se la quieren llevar de sabios o inteligentes, el final de sus días no termina en ser desastroso. Mis ojos han visto muchos modelos, y el temor de Dios a través de los ejemplos ha venido a mí para entender que usted y yo estamos acá, no por nosotros mismos. Hay generaciones que dependen de nosotros. Si Dios me llamó a mí, fue para la transformación de mi esposa, de mis hijas y de las generaciones que están por venir. Amén. Si Dios me llamó a mí, no fue por mí mismo. Si Dios llamó a Abraham, no fue por él mismo, sino que vendría Isaac, vendría Jacob, y con él las 12 tribus que ahora forman el pueblo de Israel, y a través del cual Dios culminará la obra en el tiempo de Apocalipsis. Dios nos llama, no por nosotros mismos. Hoy yo me preparé, yo soy estudiado, tengo mucho conocimiento de la Biblia. No te equivoques, no eres el blanco, tú no eres la primicia para Dios. Has llegado como instrumento de introducción, pero detrás de ti vienen aquellos en los cuales Dios tiene puesta su mirada. Amén. Así de que estos hombres bebieron e hicieron todo lo que quisieron dentro del templo. Pero Babilonia en ese entonces era una gran potencia. Oh, yo tengo buen trabajo, yo tengo un buen puesto acá en la iglesia, yo tengo todo a mi favor. Eso era lo que pensaba Belsasar. Yo soy el rey, ¿quién me va a decir algo? Recuerde que Babilonia era la potencia mayor en ese entonces. Cuando Nabucodonosor llamó a Daniel en el libro de Daniel 2 y le dice a Daniel, ven, tuve un sueño y ciertamente quedé perplejo, no puedo dormir, descíframe, recuérdame qué fue lo que pasó y dame también la interpretación de lo que soñé. Pero cuando llega Daniel y le dice, mi señor, mi rey, en la noche usted lo que soñó fue una estatua. Su cabeza era de oro, su pecho y sus hombros eran de plata, su abdomen de bronce, y así fue detallando cada una de las cosas. Pero ellos eran la primera potencia, eran las que estaban en la altura del gobierno de todo el mundo en ese entonces. Belsasar se sentía, como decimos en nuestro buen chapín, como la gallina la mamá de los pollitos, o como la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto, si se quiere. Belsasar estaba confiado, él estaba seguro, él estaba en un lugar de refugio en el cual no había quien le hiciera entrada a esa gran potencia. Pensaban que no había nadie que pudiera llegar a él, pero déjenme decirle, en el pecado no hay seguridad ni libertad. En el pecado en el cual Belsasar se encontraba, el pecado tarde que temprano será descubierto, porque Cristo dijo, porque no hay cosa oculta que no salga a la luz. Todo aquello que se comete en pecado, pecado es hacer cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios. Y todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios, conocido como pecado, tarde o temprano será traído a luz. Y Belsasar estaba confiado. Pero déjeme decirle que la confianza que él tenía se fue disipando cuando llegó a él una nota de la cual tuvimos lectura. Pero vea, quiero invitarlo a que vayamos antes en el libro de Efesios. Al libro de Efesios en el capítulo 5 y los versículos
18 y 19. A través de Pablo, Dios nos hace reconocer esta palabra que viene al conocimiento a través de esta enseñanza que estamos teniendo en este día. En el libro de Efesios 5, 18 y 19, por revelación de Dios. Recuerde que el libro de Hechos, cuando Pablo, muchos eran sanados, y dice que aún con los lienzos que Pablo se quitaba, los ponía en el cuerpo de los enfermos y ellos sanaban. Pero el libro de Hechos no deja de recalcar, y Dios hacía grandes milagros por mano de Pablo. Porque una vez más, Dios llega a nosotros para darnos a entender que aquel hombre que se embriagó y bajo el efecto del licor cometió la peor atrocidad de su vida. Hay quienes blasfeman, hay palabras que no puedo decir en el púlpito, pero en el trabajo donde yo estoy, hay quienes que tratan a Dios de una manera tan deshonesta que hasta da vergüenza escucharlo, y piensan que sus palabras no están siendo atadas y están siendo escritas en un libro especial del cual les será presentado en ese día. Pero vean el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 18 y 19, dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No os embriaguéis con vino, sino antes bien sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros cánticos, himnos, salmos y cánticos espirituales. Vean que el ambiente que en nosotros se forma, embriagados por el Espíritu, es una conexión espiritual que nos hace sentir como un todo de Dios, como pueblo, como iglesia. Pero allá afuera, si usted se da cuenta, los problemas que comienzan con los que se emborrachan allá afuera, lejos de traer paz, traen conflicto, traen guerra, traen combate, traen en ellos el valor de decir cosas que sin el efecto del licor no dirían ni a ella. Por eso el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, es por un tiempo, trae perdición al hombre, duerme el cerebro, se hacen actividades que no son coherentes para aquel que las hace, pero que al pasar el efecto también tiene que recibir de sus causas. Pero dice Pablo, dice Dios a través de Pablo: sed pues llenos del Espíritu. Y es a eso que yo vengo, a traer un alimento para el Espíritu, para que todos nosotros seamos alimentados de Él y podamos pasar a la siguiente estación. Amén. Así de que a punto está Belsasar el rey de pasar por el peor tiempo de su vida. Aquello que para él es fiesta se va a convertir en temor. Aquello que para él es seguridad se va a convertir en terror. Porque a punto está de que en medio del festín, en medio de la fiesta, ocurra el stop de Dios, como lo hace con muchos, para decirle: llegaste a mi colmo, mi ira será derramada, llegaste al tope de mi espera, y mi paz sobre ti tendrá efecto. Y entonces a punto está este hombre de comenzar a resistir y a soportar cada uno de los actos malos delante de Dios que ha hecho. A veces decimos: oh, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo hago las cosas que Dios me ha pedido, pero alguna razón tendrá Dios para hacerlo. ¿Será que las hago, las vivo? ¿Será que, como dice Santiago 1:22, y no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra? ¿O será que yo espero y estoy tratando de intimidar a Dios con mis hechos, pero en el fondo es algo diferente de lo que yo estoy haciendo? A veces nos hacemos esa pregunta: ¿por qué, si yo tengo tanto tiempo
de ser aleluya, de ser creyente, de ser hijo de Dios, de ser miembro de la iglesia, cuerpo de Cristo, lo que sea. ¿Por qué si después de tanto tiempo las cosas no me están yendo bien? Y hay dos preguntas que debes hacerte. ¿Será que en algo yo estoy fallando delante de Dios? ¿Será que en la cobertura de Dios yo estoy fuera de su punto geográfico y Dios no me tiene cubierto donde estoy? ¿O será que Dios está poniendo en mí el pulimento, la prueba, para que yo sea procesado y pasar al siguiente nivel de crecimiento? Llega el momento de la necesidad y tenemos que ponernos nosotros en la balanza. ¿Es Dios o son mis actos? Pero debo entender que si son mis actos, yo soy responsable. Porque como a David dijo Dios, mi espada irá siempre contigo. La espada en la familia de David, por el error que cometió, se mantuvo en sus generaciones. Ahora, si yo estoy haciendo las cosas bien, después de hacerme un autoexamen, entenderé que Dios quiere llevarme al siguiente nivel. Pero veamos qué es la lectura que nosotros hemos tenido. Porque ahora sí entramos ya de lleno a leer la lectura para entender qué es lo que Dios nos está tratando de decir a través de lo que leímos. Vea usted, en el versículo 24 de Daniel 5, la palabra que leímos dice así: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. De la mano de Dios, de la presencia de Dios, salió la mano que trazó esta escritura. O sea, si usted piensa, como muchos, yo he visto, por ejemplo, de futbolistas mayormente muy famosos, muy conocidos mayormente en Europa, que tienen contratos firmados hasta por 10 años en adelante. Entonces, si nosotros entendemos que, como dice Santiago 4:14, porque ¿qué pues es vuestra vida? Si no es como neblina que está por un poco de tiempo y luego se desvanece. El tiempo que vamos a estar, ciertamente, es un tiempo corto, porque déjeme decirle que cada uno de nuestros días están soportados en el hueco de la mano de Dios. O sea, si yo voy a vivir mucho tiempo, es porque Dios va a seguir sacando provecho de mí. O sea, la inversión que Dios ha hecho en mí tiene que sacar un beneficio. Pero si Dios no está en mí, ¿qué beneficio Dios está sacando para entonces dejarme los años que yo quiera vivir si no estoy viviendo conforme al diseño que Dios ha establecido sobre el cual yo viva? Si usted quiere vivir muchos años, déjeme decirle, ajústese a la palabra del Señor y usted se dará cuenta que así como Moisés ciertamente llegó a morir a los 120 años, que Josué llegó a morir a los 105, que ellos tomaron el proyecto de Dios cuando ya tenían 80 años cumplidos, que fueron llamados a los 40, pero llevaron el proceso y al final de sus años, 80 años para poder alcanzar lo que Dios había establecido para ellos, usted entenderá que la palabra nos enseña que cada uno de los días que nosotros estamos viviendo están soportados en el hueco de la mano de Dios. Y si usted quiere vivir muchos años, ajústese a la palabra. Dios le extiende vida porque usted está caminando en su diseño, y al caminar en su diseño, Él sabe que está sacando beneficio. Almas están viviendo, generaciones se están proyectando en el favor de Dios, y puesto que usted es un instrumento que está trayendo beneficio al reino, la extensión de días en Dios es parte de las bendiciones que va a hacer descender de los cielos. Amén. Así de que dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura. Hoy seré justo, mañana no lo seré. Soy variable, hoy quiero, mañana no quiero. Pero déjenme decirle que nuestra rectitud en Dios son los que nos marca nuestra identidad en el reino para poder caminar en el cumplimiento de sus propósitos. La mano de Dios fue la que hizo escribir en el soporte de las palabras que Dios quería que aquel tirano, desconocedor de lo que Dios tenía, estaba dirigiendo a su pueblo.
Pero dice ahí mismo, en el versículo del 25 al 28 de la lectura que tuvimos, dice así. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. El nombre de este rey Belsasar, Bel era el dios de Babilonia. Belsasar significa cubierto, el rey por el dios Belsasar. Pero aquel rey que por 22 años él y su padre estuvieron haciendo lo negativo delante de los ojos de Dios, pensaron que caminaban como algunos que porque conocen la palabra, pero sus obras no son de acuerdo a la palabra, se cuentan entre los que estarán parte de la iglesia de Cristo. Pero Dios extiende su favor, los deja llegar hasta el punto final, porque como dice 2 de Pedro 3:9, Dios no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Vea usted, 22 años de paciencia tuvo Dios para que este hombre transformara. Él es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este hombre tuvo 22 años para transformar. Nabucodonosor, aquel del cual dijo un día, esta es la gran Babilonia que yo construí. 7 años por castigo fue llevado para que viviera como los asnos monteses comiendo hierba en el campo. Y aunque Belsasar sabía esa historia, su corazón no tornó para bien. Vemos los espejos de muchos que después de caminar con Cristo han caído, y Dios nos pone en reflejo las vidas de los finales de ellos, y ni aún así queremos nosotros tener cuidado. Caminamos bajo nuestras propias decisiones y hacemos nada más lo propio. Así de que Daniel es llamado. Daniel es presentado delante de Belsasar, y así como lo hizo con Nabucodonosor, de declarar la estatua que llegaría y los reinos que irían suplantando cada uno de ellos hasta el final de los tiempos. Asimismo llega una vez más, se presenta a Belsasar para traerle no buenas noticias, no profecías baratas como las de hoy, no Dios te dará $1 millón, no vivirás en una mansión el año que viene o ganarás un carro en la lotería sin comprar número. No hablo de eso. Hablo de la profecía bíblica genuina que Dios estableció a través de sus profetas. Pero llega Daniel y le entrega el juicio de Dios, presentado como nos presentan a nosotros el plan de Dios. Y como le dijo Dios a Moisés, pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú decides, ¿quieres vida o quieres muerte? Y el Evangelio es pregonado. El Evangelio es dado a todo aquel que abre su entendimiento, no todo aquel que oye, sino al que escucha. Porque oír es tener la particularidad por tener oídos, pero escuchar es poner recepción y asimilar lo que entra a través del oído. Muchos oyeron, pero pocos recibieron. Pero cuando llega Daniel, le dice, te presentaré la respuesta. Pero cuando usted mira el versículo 17, le dice, te presentaré la respuesta. Pero dice en el 17 Daniel, entonces Daniel respondió al rey y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré
la interpretación. La profecía del cielo es para alinear, no es para tomar, es para alinear, para que se cumpla la razón de Dios por la cual Él envía su palabra para que tenga cumplimiento. Y Daniel llega y le dice a este rey: contó Dios tu reino y fue puesto para él el fin. Lo tomó, lo valoró y le puso un tiempo determinado. Ha llegado tu fin al reino. Y le dice: pasado ha sido en balanza y has sido hallado falto. Dios puso las buenas obras y las malas obras, pero las malas obras pesaron más. Las buenas obras fueron pocas, y al ser puesto en la balanza fuiste encontrado falto, fuiste encontrado no aceptado delante de Dios. Es lo que le dice Daniel al rey Belsasar: fuiste puesto en la balanza, tus actos, tus obras, tu testimonio, Dios lo pesó, pero pesó más lo negativo que lo positivo, y fuiste hallado falto. No eres aceptable delante de Dios, y por lo tanto, dice, tu reino ha sido roto. Será dado entonces a los griegos y a los persas. También había dicho a Nabucodonosor en Daniel 2:32 que la estatua representaba reinos que habrían de venir con el correr del tiempo, y le dijo: la cabeza que es de oro, eres tú mi rey, Nabucodonosor, porque tú eres el imperio mayor a nivel mundial. Pero después de la cabeza de oro vendrá un abdomen y unos hombros que serán de plata, que formarán a los medos y a los persas. El tiempo del reino babilónico había llegado. El cumplimiento de Dios se había completado. Pero el rey entonces, al ver la respuesta genuina de Daniel, dice en el versículo 29, y le entregó Belsasar a Daniel presentes, le entregó los ofrecimientos, le entregó ciertamente un traje púrpura. Y déjame decirte que, a diferencia de los cuadros donde María aparece con un traje púrpura, la púrpura era para las autoridades mayores de esos tiempos. Y a él le fue puesto púrpura, le fue puesto un collar de oro en su pecho, y fue determinado como el tercero de mayor autoridad por Belsasar dentro de todo el reinado de Babilonia. Pero aquel que dice en el versículo 17: Señor, todo lo que tú me ofreces no lo tienes que amarrar conmigo. La palabra profética yo no te la entrego para que la amarres. La palabra profética es para cumplimiento. Dale a otros tus presentes, a otros sea el púrpura, la cadena de oro, y él llamarlo el tercero mayor de la autoridad. Pero cuando le fue dado a Daniel, y esto es lo que quiero que quede en tu corazón, a Daniel le fue entregado por Belsasar dotes, regalos que él no quería, porque su mente no estaba puesta en lo terrenal. Daniel ya conocía la palabra. Daniel sabía que lo que estaba por venir en su vida, Daniel sabía que lo que estaba pasando era solo para que Dios fuera glorificado. Daniel sabía que su corazón no estaba puesto en los regalos materiales de acá de la tierra, sino que estaba puesto allá en los cielos. Y aunque a él le fueron entregados esos regalos, a Daniel no le duraron sino como mediodía, porque esa misma noche, dice el versículo 30, que Belsasar fue asesinado, y tomó lugar en lugar de Belsasar alguien que venía a gobernar de los medo-persas. Ciro, conocido como Darío, era aquel que a sus 62 años
venía a gobernar a un pueblo tirano, del cual dicen los historiadores que cuando este pueblo, de tan mal que hacían sus autoridades, cuando vio al pueblo enemigo venir, abrió completamente las puertas de Babilonia de par en par, porque sabían que aquellos enemigos lo que traían era libertad a este pueblo, que estaban viviendo bajo la tiranía de aquel que no conocía del temor de Dios. Medo y Persia tomó cuidado de Nabucodonosor y de Babilonia, no porque fueran una autoridad mayor. Tomó cuidado porque en el corazón de Belsasar había un gran vacío de la presencia de Dios. Si el vacío del corazón no permite que Dios obre, estás expuesto a cualquier mal de afuera, porque tu interior transforma a lo de afuera y no lo de afuera, transformando tu interior, cuando la única habitación que Dios ha puesto, que eres tú y yo, para que Él more, no hay cabida para que el enemigo tenga entrada dentro de un cuerpo en el cual es convertido como altar de Dios y morada del Espíritu Santo, para que dentro de ese altar, déjame decirte, si el Espíritu de Dios mora en ti, el enemigo puede enviar dardos de los que quiera, pero dentro de ti hay un poder revestido del cual Dios mismo revierte todas las causas que el enemigo puede enviar a tu vida. Y déjame decirte que cuando dice Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Quiero invitarlos a dar cuenta a que en esta hora cuidado con el uso de aquello que ha sido consagrado a Dios. Lo material en Dios es santo. Y así como tú eres santo, y todo aquel que se dedica al mover de Dios es santo, Pablo en Romanos 12:1 dice: y os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Oh, yo no voy, no tengo carro, tengo que cambiar la llanta. Sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta.